Una nueva relación siempre es emocionante y fascinante. Y es bien fácil ponerse los lentes color de rosa y ver a tu nueva pareja perfecta cuando todos los químicos del cuerpo están confabulando para hacerte sentir bien. Pero es muy importante no dejar que tu deseo de que esta relación funcione oscurezca tu sentido común, porque ignorar las señales de alerta en una nueva relación puede terminar llevándote a la frustración y a un corazón roto. Hoy hablemos de 7 señales persistentes de alerta que hay que observar en cada nueva relación, que nos indican fuerte y claro, pues que esto no va a funcionar. Y si bien no hay garantías en el amor, pues tener presente una lista estricta de factores decisivos puede evitar que arriesgues tu corazón. Así es que más vale estar atentos a los problemas que indican que esta nueva relación va en la dirección equivocada y guardarnos estos lentes de color de rosa en un cajón para usarlos más adelante si las cosas no funcionan. La primera señal, pues es que te sientes inseguro o insegura o con ansiedad después de pasar tiempo juntos. El ejercicio más importante para evaluar una nueva pareja romántica es prestar mucha atención a tus sentimientos inmediatamente después de que ustedes dos se vean. Cuando esta persona se va, ¿te sientes caminando sobre una nube o sientes que tu crítico interno se acelera y te hace sentir ansioso o ansiosa como si no hubieras hecho nada bien en esta salida? Sentirse ansioso o inseguro por haber arruinado la salida o castigarte pensando que hiciste algo mal es una señal de alerta en una nueva relación que tienes que examinar muy bien. Si todo el tiempo te sientes inseguro o insegura, a pesar de que generalmente eres una persona que es muy segura de sí misma, pues es una señal de alerta grave. Esta nueva relación está condenada al fracaso si te criticas todo el tiempo o si descubres que te estás convirtiendo en otra persona para poder complacer al otro. Una relación sana te inspira a sentirte bien contigo mismo y con tu vida, y es el combustible que hace que la relación crezca y evolucione. Así es que asegúrate de que sea algo que no falte entre ustedes sin importar cuánto te guste esta persona. La segunda señal de alerta pues es que los desacuerdos entre ustedes generalmente se quedan estancados o explotan horrible. En toda relación surgen conflictos y no puedes estar 100% de acuerdo con alguien todo el tiempo. Y claro que no es una señal de alarma tener algunos baches en el camino. Todo esto pues es parte de averiguar si esta nueva relación tiene piernas y si pueden reparar y reconectar después de un desacuerdo. Pero si sus conflictos se convierten regularmente en peleas y peleas grandes, es probable que la relación no dure y no sea lo mejor para ti. También, si no puedes resolver una discusión y si la ignoran o están esperando a que simplemente desaparezca, o cuando usan el sexo para reconciliarse en un intento de seguir adelante sin solucionar. Cuando esto pasa, los desacuerdos se van a volver crónicos y ninguno de los dos se va a lograr sentir lo suficientemente seguro como para crear intimidad emocional. Si no hablan sobre los problemas entre ustedes dos, pues tarde o temprano se van a convertir en un gran muro que los va a terminar separando. En una relación sana, cada uno asume la responsabilidad de cuáles son sus detonadores y cuáles son sus heridas. Evitar el conflicto y esperar que desaparezca mágicamente, pues nunca es la respuesta. Una de las principales señales de alerta en una nueva relación es cuando una persona no puede asumir la responsabilidad en un desacuerdo. Por eso, asegúrate de no permitir que las peleas se agraven o que caigan en un punto muerto. La señal número 3, pues es que el pasado se sigue interponiendo en el camino del presente. Lo ideal sería que todos nos tomáramos un tiempo para sanar heridas pasadas y seguir adelante con la esperanza renovada. Pero esto no siempre sucede. Y en una nueva relación, el que uno o ambos todavía estén atrapados en el pasado, amargados o enojados con los ex, pues es una señal de alerta. Si tu pareja se queja de su ex a cada rato, o si eres tú quien todavía está atrapado o atrapada en el pasado y en dejar de lado la ira y el resentimiento hacia tu ex, pues lo primero que tienen que hacer es liberar estos sentimientos antes de intentar cualquier acercamiento romántico con alguien más. Si tu corazón o el de esta otra persona no está abierto y listo para arriesgarse nuevamente, pues es muy difícil que el amor crezca entre ustedes. Las relaciones de rebote son una gran bandera roja a tener en cuenta.
No te conformes con alguien que está atascado lamiéndose las heridas. Y por aquí te voy a dejar un enlace donde te cuento todo lo que tienes que saber sobre las relaciones de rebote, así es que échale un ojito. La señal de alerta número 4, pues es que te sientes obsesionado o te sientes agobiado. El enamoramiento, pues es encantador. Y todas las nuevas relaciones tienen este subidón químico de enamoramiento. Pero es una señal de alerta si ya pasó el tiempo y estás obsesionado o consumido con la relación. También si tu pareja quiere que la relación avance muy rápido antes de que realmente se conozcan. Si no puedes dejar de pensar en esta persona y no puedes concentrarte en otras cosas de tu vida a pesar de que ya llevan un tiempo juntos, pues es una señal de que existe una dinámica poco sana entre ustedes dos. O si tu pareja está obsesionada contigo y quiere fusionar sus vidas lo antes posible. Una relación sana se siente cómoda e inspiradora al mismo tiempo, como si tuviera alas y raíces al mismo tiempo. Está bien tomar las cosas con calma y descubrir más el uno del otro con el tiempo. Si ustedes dos son una pareja ideal, pues van a tener el resto de sus vidas juntos, por lo que no hay ninguna necesidad de apresurarse. La señal de alerta número 5 es que faltan límites en la relación. El amor respetuoso tiene un límite. Esto significa que no puedes tratar a tu pareja como quieras solo porque estás de mal humor. Además, es totalmente inaceptable que tu pareja te culpe y te convierta en el chivo expiatorio de la relación. Es una señal de alerta si no tienen límites saludables. Cuando no hay límites, entonces pueden tratarse mal y pueden culparse mutuamente. La falta de límites puede significar que tus deseos y necesidades pues, no son importantes y que tu pareja consume todo el oxígeno de esta relación. Sin límites, estás en una relación codependiente. Esto significa que solo se satisfacen las necesidades de una persona y las demás no. Si tienes que sacrificar tus necesidades por la relación, corre. El amor no requiere de sacrificio. En una relación sana, dos personas se unen y crean una tercera entidad que es la relación en sí. Y los dos toman acciones para alimentar la relación cuando es necesario y para recibir de la relación cuando quieren. Y ambos toman la responsabilidad de su propia vida emocional. La señal de alerta número 6 es que la relación permanece en una burbuja. Parte de unirse en una nueva relación, pues es fusionar sus vidas en un momento. Te conviertes en parte de su grupo de amigos y él se convierte en parte del tuyo. Y cuando sea el momento adecuado, pues ambos se presentan a sus familias. Pero es una señal de alerta si la relación existe dentro de una burbuja aislada y nunca se convierten en parte del círculo íntimo del otro. La relación no es más emocionante porque es un secreto. Si alguien te está escondiendo del resto de su vida, pues ¿qué más te está escondiendo? Hay mucho que descubrir de una persona cuando ves cómo interactúan con sus amigos y con su familia, así como cuando ellos lo hacen con los tuyos. Es una forma de ver si tus amigos y familia o los suyos no apoyan la elección de pareja. Y también es la oportunidad para analizarlo o analizarla más a fondo y a lo mejor puedas descubrir que pues no te gusta quién es tu pareja cuando está con sus amigos y la forma en que se comporta con tu familia, pues te da también la idea de ver si es o no capaz de ser tu aliado y tu cómplice. Una relación saludable prospera cuando incluye más gente que solo ustedes dos. Y la señal de alerta número 7, pues es que no tienen valores compartidos. Cuando estás saliendo con alguien, pues está padrísimo y quieres que comparta tus pasatiempos o que les guste lo mismo o el mismo tipo de cosas que a ti. Pero en realidad, lo que es realmente importante para evaluar si tu amor va a durar, pues es que compartan las mismas metas y sueños en la vida. El hecho de que a los dos les guste el aire libre o que compartan el amor por Disneylandia, pues no significa que quieran las mismas cosas en la vida. Si no están en la misma página acerca de las cosas importantes, pues va a ser difícil que sobrevivan a las curvas inevitables que a todos nos manda la vida. Está muy bien que tengan actividades que compartan, pero eso no es suficiente para que el amor dure. Para que este amor perdure en el tiempo, pues necesitas estar con alguien que comparta los mismos valores que tú. Así es como siempre van a poder trabajar juntos hacia un objetivo común. En una relación sana, pues los dos se toman el tiempo para descubrir qué es realmente importante para el otro y discuten las cosas difíciles como el dinero o la espiritualidad o sus expectativas para una vida juntos.
Así cuando surjan las dificultades, pues pueden respetar sus diferentes estrategias para lidiar con el estrés porque saben que están en la misma página. Entonces, no permitas que la oleada de emociones te ciegue a estas señales de alerta que pueden aparecer en tu nueva relación, porque pueden terminar por sabotear tus deseos. Al final, adoptar un enfoque consciente del amor puede darte la perspectiva que necesitas para saber si los dos tienen lo que hace falta para crear un amor duradero que satisfaga el alma, el corazón y la vida. Yo espero que todo esto te dé una luz nueva para poder lograr poner un poquito de conciencia cuando de conocer a alguien nuevo se trata y que no termines aprendiendo a golpes las lecciones que la vida te quiere enseñar. Ya me contarás en los comentarios. No te vayas a ir sin regalarme un like y nos vemos pronto. Bye.